Muy buenas noches. Bueno, después de que hubo una desaceleración económica en México el año pasado, este 2020, la pandemia del coronavirus está impactando a nuestra economía. Las afectaciones ya se comenzaron a ver con la depreciación del peso contra el dólar, la caída de los precios del petróleo, en fin. ¿Qué efectos tendrá la crisis del coronavirus para nuestra economía y cómo está reaccionando el gobierno? Para debatir este tema, le doy la bienvenida, desde luego de manera remota, en sana distancia, a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mario Arriagada, ¿cómo estás, Mario? Mario no nos escucha, creo. Mario, ¿estás por ahí? Sí los escucho, ¿ustedes me escuchan a mí? Ah, ya está, ahí ya te escuchamos, Mario. Pablo Magluf, Hola a todos. ¿Tú cómo estás? No lo escuchamos a Mario, perdón, a Pablo. Pablo, ¿te escuchamos? Buenas noches, Leo. Ahí está, con enjundia. Bueno, estamos aquí con las nuevas tecnologías, tratando de aprender, desde luego, para llevarle a usted lo más importante, que es la sustancia. Y déjenme empezar con Mario. Mario, ¿cómo ves los impactos económicos y la reacción del gobierno de López Obrador en esta reacción del coronavirus? Gracias, Leo. Pues sí, es un reto enorme. Ya se empieza a comparar con lo que ocurrió en la crisis de 2007-2009, en la que a México no le fue muy bien. Cuando la economía global se afecta, México se afecta, y el viejo dicho que tú conoces muy bien, que es que cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía, pero si a Estados Unidos le da coronavirus, ¿qué nos puede dar a nosotros esta vez? Sin embargo, tengo esperanza, Leo, porque estoy notando cómo hasta las voces más neoliberales, o en mi recuerdo al menos, algunos profesores como el profesor Katz del ITAM, entre otros, están teniendo ahora un discurso muy contracíclico, muy keynesiano, muy abiertos a la idea de que quizá incluso el Consejo Coordinador Empresarial, que veo que vas a entrevistar cuando acabe nuestro segmento, ha hecho algunas propuestas que incluyen renunciar al superávit primario y tratar de convertir eso en incentivos para que la economía resista mejor el golpe y pueda salir adelante después, cuando la epidemia empiece a bajar. Y eso me da una enorme alegría. Ahora, eso implica enormes retos que creo que todavía el Estado mexicano no nos ha comunicado. Creo que lo están pensando, pero la reacción médica con las conferencias de López-Gatell, bueno, mal que bien, ahí van. Las decisiones, la importancia de quedarse guardado se va socializando. Hoy se anunció que el gobierno federal va a parar actividades, pero en términos no de salud, sino de economía, de salud económica, ahí todavía creo que hay retos de planear bien de qué va a tratar. Hoy Estados Unidos aprobó un paquete de 1 millón de millones de dólares, un Son trillón, dos. lo que en español se llama un billón, son dos, perdón. 2 billones. Billones en español. 2.000 millones de dólares para que la economía resista mejor. Es más del doble de lo que se gastó en 2008 para reactivar la economía. Entonces se espera que tenga un efecto importante. Y también en México. Sí, esas es buenas noticias para México también. Ahora, nosotros deberíamos estar haciendo lo propio. ¿De qué tamaño? Yo no creo que México en estos momentos pueda gastar 10% de su Producto Interno Bruto, como lo va a hacer Estados Unidos en este tipo de medidas. Sin embargo, 1% quizás sí es importante, para lo cual hay que empezar una discusión seria. Ya algunos lo han hecho en algunas publicaciones, foros económicos, porque los efectos de esto son muy desigualitarios. Van a afectar primero, por supuesto, como ya lo empezamos a ver en sectores de trabajadores como los de Starbucks, a gente que no tiene buenos contratos laborales o gente que vive del día a día vendiendo cosas en las calles. Y a esos son a los que hay que proteger primero. En segundo lugar, hay que proteger que aquellas empresas que dan la mayor cantidad de empleos o que se pueden ver afectadas en regiones más pobres, bueno, sobrevivan. Pero para eso hay mecanismos específicos y muy complejos que es muy necesario discutir para que si se hace algo para evitar que la crisis nos ataque de peor manera, la crisis económica, entonces necesitamos una información y discusión muy precisa. Pablo Magluf, ¿cómo lo ves tú, Pablo? Bueno, sí, en efecto, si partimos del hecho de que el trancazo económico es ineludible, aún si logramos sortear el virus,
ya sea por el clima o por el disparate de la raza de bronce, pues no hay forma de librar la amenaza económica. Nos va a pegar, primero porque México se está conectado con el mundo, aunque este gobierno aislacionista no lo quiera, como bien demuestra el desplome del precio del petróleo, producto de la guerra entre Rusia y Arabia Saudí. Y segundo, porque la economía ya era un desastre desde que entró López Obrador, como todos sabemos. Se pronostica entre un 4 y un 6% de contracción para este año, que si lo sumamos al 3% de caída desde que entró López Obrador, pues estamos hablando que al final del año podríamos ser pues en el orden del 10% más pobres que antes de que entrara López Obrador. Entonces, el dilema es, en efecto, cómo enfrentarlo. Yo ahí noto, es bastante público, pero hay una ruptura en el gabinete ya muy clara entre quienes podríamos llamar los keynesianos, como bien dijo Mario, y quienes podríamos llamar pues los hardliners, digamos, ¿no? Los radicales. Y en realidad este enfrentamiento no es nuevo, ya lo habíamos visto antes, por ejemplo, en el diseño de los presupuestos, en la austeridad republicana, en los programas de bienestar. Los keynesianos lo que proponen son esencialmente medidas contracíclicas, ¿no? Para los amigos del auditorio que nos escuchan, eso quiere decir, pues, políticas económicas del Estado, es decir, el que mete la lana es el Estado, sobre todo para reactivar el consumo y la economía. Y bueno, en efecto, como bien ha enseñado la historia, incluso a los neoliberales de hueso azul como tú, querido Leo, pues Keynes sí funciona en crisis, ¿no? Se demostró así después de la Gran Depresión y en la Gran Recesión. Entonces, bueno, ¿qué medidas sugieren ellos? Transferencias al sector salud, seguros de desempleo, gastos en infraestructura, prórrogas en impuestos, en fin, ayuda social. La cuestión es cómo financiarlo. Según entiendo, a partir del documento que presentó la Asociación Pensando en México, de Jorge Andrés Castañeda, hijo de mi admirado canciller, llamado Un Plan Frente al Despeñadero Económico, en esencia se tendrían que parar los elefantes blancos de López Obrador, es decir, Dos Bocas, Tren Maya y Santa Lucía. Y además usar la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional que tiene México, que son más o menos unos 61,000 millones de dólares. Ahora, los hardliners o radicales se oponen porque, fíjate qué ironía, consideran que eso sería neoliberal, usar el Fondo Monetario, y porque además quieren mantener pues, las finanzas públicas sanas y los proyectos clientelares. Eso no tiene ningún sentido porque lo verdaderamente neoliberal pues no sería hacer absolutamente nada. Entonces estamos en esa disputa. ¿Me escuchan? Sí. Entonces estamos en esa disputa. Muy bien. Denise, ahora sí te tenemos vía remota. ¿Qué opinas tú al respecto, Denise? Yo creo que lo que se viene no es comparable a la crisis financiera del 2008-2009. Un artículo en la revista The Atlantic lo expresaba muy bien. Esto no va a ser una recesión, esto va a ser la edad de hielo. Creo que no hemos presenciado una crisis global de las dimensiones de lo que se avecina en nuestra generación. Y lo digo después de haber sobrevivido la crisis del 82, el 89, el 94. Y ante lo que se vislumbra en el horizonte, y Santiago Levy lo presenta de manera creo que muy clara y muy buena en la revista Nexos, en un artículo donde dice hay que prepararnos para una recesión severa, muy severa y de duración incierta, que tiene obviamente un componente externo, la caída de los precios del petróleo,
la caída en las exportaciones, la reducción del turismo y las remesas, posiblemente menos inversión extranjera y por eso también la depreciación del peso. Pero se añade otro ingrediente que es un componente interno que probablemente va a ser el cierre de oficinas, restaurantes, hoteles, fábricas. Y me parece que ante eso la respuesta hasta el momento de este gobierno ha sido insuficiente, ha sido minimalista, como si todavía no se hubieran dado cuenta de lo que va a ocurrir. Todavía persisten las decisiones basadas en consideraciones políticas o personales, la insistencia del presidente en seguir pensando que esto se puede resolver con el simple mantenimiento de los programas sociales y los proyectos de infraestructura como el Tren Maya, como Santa Lucía. Y el propio Arturo Herrera no ha hecho un anuncio claro de recursos para enfrentar el desplome económico. Y creo que lo que se anunció hoy, la propuesta de disminuir en 8% el sueldo para los empleados del sector público, persiste todavía en el gabinete y en la cabeza del presidente esta idea equivocada de que la austeridad republicana, que con eso basta para sobremontar la crisis que se viene. Ese recorte del 8% de los sueldos no se parece a nada de lo que hemos estado presenciando a nivel internacional. Parecería que este gobierno lo que quiere hacer es recortar en lugar de apoyar, subsidiar y promover un escenario en el cual el gobierno hace transferencias directas a empresas para que no despidan a sus trabajadores, propone una serie de medidas para evitar el cierre de fábricas, protege el empleo y crea redes de seguridad social para evitar el congelamiento de la economía. Entonces, me parece que la respuesta ha sido tardía, también porque siguen debatiendo esta falsa dicotomía de si desaceleramos todo o paramos la actividad económica por el tema de salud, el impacto económico va a ser aún peor. Mi perspectiva es que si no se toman medidas restrictivas ahora, y celebro que el gobierno federal haya anunciado que los trabajadores del sector público deben quedarse en su casa, y celebro que Hugo López-Gatell haya insistido en eso en su conferencia de esta noche. Si no se adoptan ese tipo de medidas, los efectos económicos y para la salud van a ser mucho más graves, más costosos, y va a tomar más tiempo aplanar la curva del coronavirus que según el gobierno, y no solo este gobierno, sino a nivel internacional, se ha vuelto la prioridad. Y entiendo que no son decisiones fáciles, pero me gustaría ver de este gobierno una respuesta mucho más articulada y coherente de lo que hemos visto hasta el momento. Nos queda tiempo para una ronda más de cada uno de ustedes y yo les quisiera preguntar, ya lo dijo Mario y lo hemos estado discutiendo a lo largo de estos días, que pues no es lo mismo un plan económico para un país como Estados Unidos o Europa, donde prácticamente la mayoría de la economía es formal, que para un país como México, que tiene grandes sectores y grandes cantidad de trabajadores que trabajan en la informalidad y que viven al día al día. Pero déjenme dejar a un lado la parte de la informalidad y entrar a la parte de la formalidad, porque uno de los temas que se está discutiendo hoy en día en Estados Unidos es qué hacer con la economía formal y en particular si el gobierno tiene que apoyar a las empresas para que no quiebren. En el paquete de $2 billones en Estados Unidos hay contemplado $500 millones, es decir, $500 mil millones para apoyos a las empresas para que no quiebren. Mario, este tema es muy controversial después de la ayuda del 2008-2009 a los bancos para rescatar a los bancos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Hay que apoyar a las empresas para que no quiebren? Lo es, Leo, es muy controversial y por lo tanto muy interesante. Déjame darte un ejemplo justamente del comunicado que sacó el Consejo Coordinador Empresarial, que sugería, para evitar que los trabajadores padezcan en esta época de crisis,
que nos den el dinero a las empresas para que nosotros se lo demos a los trabajadores. Es una opción. La otra opción es que le den el dinero directamente a los trabajadores vía algo similar a un sistema de pensiones o un sistema de ingreso básico, sino universal, por lo menos para aquellas industrias donde sean más vulnerables, durante cuánto tiempo, quién se queda con el dinero esos meses y si puede diferir, invertirlo en otro lado o no. Todos esos detalles pueden hacer más rico al capital a la hora de hacer esa transferencia o ayudarle más rápido a los trabajadores. Entonces están en los detalles las diferencias. Yo, por ejemplo, creo que tiene que ir pensando en un sistema de seguros de desempleo que en México nunca hemos desarrollado, a pesar de que muchos otros países sí lo tienen, antes de pensar en el ingreso básico universal, que es tan caro que hay que hacer grandes reformas para lograrlo. Quizá eso sí se podría. Ahora, a las empresas, Estados Unidos parece rescatar a la empresa Boeing, la de los aviones, que porque no había vuelos estaba a punto de quebrar y las acciones bajaron a un cuarto del valor que tenían originalmente en unas pocas semanas. Bueno, se ha recuperado, el rescate va a ser, se ha recuperado estos días precisamente. Sí. Porque le prometieron dinero estatal. Así Entonces hay muchos inversionistas especuladores que ya se hicieron de una parte de ese fondo, ¿no? Que no está mal, dado que Boeing es un gran empleador. Emplea muchísimas personas y tiene una cadena de producción que arrastra a la economía, con muchos pequeños proveedores que ayudan a construir esos aviones. Esos son el tipo de consideraciones para si rescatar una empresa o no. Yo creo que la lógica de rescatar a cualquier empresa no es la lógica correcta. Hay que rescatar a las empresas que, uno, necesitan ayuda, dos, tienen un impacto social, económico, social. Y para eso necesitamos un sistema de información económica más preciso y un debate fuerte, porque cuando se discutió el paquete económico en Estados Unidos, en el Congreso, que se tuvo que aplazar varias veces, hubo unos reportajes muy buenos del New York Times explicando cómo se estaba llenando de cabilderos de todas las empresas, tratando de agarrar un pedacito del pastel. Y eso puede ser un problema porque puede convertir una buena idea keynesiana, que una vez más celebro que en cada neoliberal ahora detrás hay un keynesiano. Ser un buen keynesiano es muy difícil. Ser un mal keynesiano termina por quedar esas transferencias capturadas por mercados monopólicos, empresas con malos comportamientos. Por ejemplo, ya varias empresas, a pesar de que tienen este ánimo de apoyar, algunas lo han hecho de forma con conciencia y buen ojo social, y otros muy antisocialmente, yo diría. Por ejemplo, Bancomer, Banorte y HSBC se comprometieron a cancelar los cobros de hipotecas para todos aquellos que se van a quedar sin trabajo, van a poder transferirlos a 4 meses después y luego espaciarlos en el tiempo sin extra intereses. Medidas muy necesarias en este momento. Bueno, ese requiere algo de apoyo estatal, quizá algo así sí, pero no lo hizo Bancomer, otras empresas no lo han hecho así. Y, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego sacó un video muy polémico en la mañana en el cual parece como desestimar la importancia de proteger la vida y la salud de las personas para que todos regresen a los hoteles, a que los hoteles no quiebren. Fue uno de sus argumentos, los hoteles vacíos. Creo que esa manera de reflexionar es la incorrecta. Pensar que lo único que hace falta es que todo el mundo compre todo el tiempo como estábamos antes y que el Estado debe subsidiarles esa compra no es lo correcto. Lo correcto es pensar quién va a sufrir, por qué y su sobrevivencia, a quién y a cuántos nos va a convenir. En eso se cifra que tengamos un rebote más eficiente y efectivo en vez de tirar dinero a la basura. A esos ahora neokeynesianos que antes eran neoliberales, que no les gustaba endeudarse, cada deuda contaban cómo se gastaba cada peso. Bueno, ahora que nos vamos a endeudar para gastar, quizá se tiene que vigilar doble cómo se gasta y si es un gasto progresivo o regresivo. Pablo Magluf, ¿se tiene que apoyar el Estado, el gobierno, para que las empresas no quiebren? Sí, yo creo que, como bien dije en mi primera intervención, Keynes ha funcionado en las crisis. Ahora, estoy de acuerdo con Mario absolutamente de que no es nada más si se apoya o no, sino a quién y cómo, porque ahí también puede haber un derroche innecesario cuando los recursos llegan a quienes no lo necesitan. Pero, Leo, si me permites, puesto que creo que Mario contestó toda la pregunta en esencia, quisiera moverme a una segunda disputa que está habiendo
muy parecida a la de las empresas, pero hay una disputa ante la inacción del gobierno federal en los gobiernos estatales, que empiezan a tomar acciones por cuenta propia. Ayer Jalisco presentó su propio plan, que en esencia es keynesiano, el Plan Jalisco COVID-19, Sonora, el Estado de México, Colima. Pero eso está bien, ¿no, Pablo? Eso está bien. Sí, desde luego que está bien. Sí. Varios de ellos incluyen, para contestar tu pregunta, apoyo a empresarios. Sí, desde luego que está bien, pero tenemos que volver a discutir entonces si somos una república centralista de facto o no, o si vamos de vuelta al federalismo, porque el riesgo ahí es que no hay ninguna coordinación federal y cada quien puede empezar a hacer lo que quiera. En principio el proyecto de López Obrador era un proyecto centralista. Él quería detener la federalización provocada por la transición a la democracia, pero pues se topó con el coronavirus. Bueno, y además de que ya no tiene dinero. Y a él le convendría en esencia la lógica keynesiana centralista desde el Estado dar apoyos. No lo quieren hacer y todos los gobiernos o algunos gobiernos están tomando el sartén por el mango desde sus propias lógicas, pero sin ninguna coordinación central. Y eso puede generar serias crisis de gobernabilidad. Entonces, creo que ese es otro debate. Claro. Y creo que ahorita vamos a ver una nueva disputa que es eterna en la historia de México entre el federalismo y el centralismo. Parece que los estados están tomando la delantera al gobierno federal. Denise, esto de las quiebras de las empresas o apoyos gubernamentales, ya sé y me adelanto que vas a hablar del capitalismo de cuates. Siento que por ahí va a ir tu comentario, Denise. Pues lo vimos esta mañana en la actitud de Ricardo Salinas Pliego, el cuate más emblemático del capitalismo de cuates. Y habrá sin duda muchos empresarios oligopólicos que tratarán de aprovechar la crisis para recibir apoyos gubernamentales que no merecen. Entonces, Creo que hay que cuidar mucho eso, pero también... Pero ¿quién debería de decidir, perdón, Denise, quién debería de decidir a quién sí y a quién no? Es que ahí está el punto de todo esto, ¿no? Yo creo que el gobierno federal, pero el gobierno federal en este momento parece paralizado e incoherente en muchas de sus medidas. Por eso es que los estados están anunciando sus propios planes keynesianos. Paradójico que un gobierno de izquierda se resista a políticas de endeudamiento o de subsidios o de apoyos específicos para evitar que quiebren las empresas y que los trabajadores sean despedidos. Regreso de nuevo al argumento de Santiago Levy. Urge ya que tomen decisiones para, en primer lugar, posponer las obras de infraestructura de Dos Bocas, Santa Lucía, canalizar todo el gasto público que se pueda al sistema de salud, hacer una reasignación presupuestal para que los recursos fluyan ante la crisis de salud, pero también para proteger el ingreso de los trabajadores. El ejemplo de Dinamarca, sé que no es reproducible para México, pero ¿cuál es la lógica del gobierno danés en este momento? Van a congelar la economía. Lo que va a hacer el gobierno es pagar el 75% de la nómina de los trabajadores para que se queden en casa, porque el argumento es reactivar la economía después. Si permites que haya enormes pérdidas en términos de empresas que cierran, empleos formales que se destruyen, etcétera, es mucho más difícil lograr una recuperación. Entonces van hacia un congelamiento deliberado y subsidiado por el gobierno. En nuestro caso no podría ser así de generalizado simplemente porque no tenemos los recursos, pero hay que ir pensando y ya en transferencias compensatorias a los trabajadores que sean transitorias
en proteger el empleo a como dé lugar, evitar los despidos. Y ahí sí creo que las mejores mentes de México tendrían que abocarse a pensar a quién se le dan estos recursos y de qué manera, vía subsidios a la nómina, vía la suspensión temporal de algunos impuestos, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que son las principales generadoras de empleo en este país. Pues muy bien, les agradezco mucho vía remota a los tres en la sana distancia. Gracias, Denise. Gracias, Mario. Gracias, Pablo, por estar el día de hoy con ustedes. Nos vemos la semana que entra, pues otra vez por vía remota, sana distancia, hasta que no superemos esta epidemia del coronavirus. Gracias a los tres. Chao. Gracias, buenas noches. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa.